Fernández es doctor en estudios del sur de Asia por el Colegio de México. Se ha desempeñado como docente de asignaturas de lengua, literatura, historia, arte y religiones de la India en instituciones como la UNAM y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha participado en congresos y diplomados con ponencias especializadas en temas de religión y literatura budista. Actualmente es investigador y traductor en el Buddhist Translators Workbench, un proyecto especializado en lexicografía sánscrita y traducción de textos budistas auspiciado por Mangalam Research Center for Buddhist Languages, que está en Berkeley, California. Entre las publicaciones del Dr. García Fernández podemos contar Yatakas, antes del Buda, relatos budistas de la India, publicado por la editorial Andus en el programa de traducción de Conaculta en el 2015 en México. Otra publicación, Hermann Oldenberg y el imperativo histórico, escribiendo una biografía del Buda Gautama desde la Alemania decimonónica, publicado en Acta Poética 33 del Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM en 2012, y también un artículo, El Dhamma de Ashoka, publicado en el Boletín del Seminario de Estudios Sánscritos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en 2011. Esta tarde el título de su conferencia es Conjuros para atraer la lluvia en el budismo indio. Pido un aplauso para el doctor García Fernández. Bienvenidos todas y todos. Gracias al doctor Preciado, gracias a la doctora Yoli González por esta tercera invitación, la tercera vez que me invitan a este extraordinario ciclo de conferencias, y pues gracias a todos los que están aquí, bienvenidos. Entonces vamos a hablar de un tema que vamos a cambiar un poquito el título. No va a ser conjuros para atraer la lluvia, sino conjuros en general para la lluvia, ¿no? Porque vamos a ver que hay los conjuros que se usan en el budismo para atraer la lluvia también se pueden usar para evitar que caigan lluvias fuera de temporada, que caigan lluvias demasiado torrenciales. Entonces vamos a ver que tienen las dos utilidades, ¿no? Bueno, vamos a empezar con un breve relato para los que no tienen mucha noción del budismo. El Buda pues no llegó a ser Buda en una sola vida, sino que se fue preparando durante innumerables existencias en las cuales iba él pues perfeccionando ciertas virtudes, como por ejemplo la generosidad, la sabiduría. Y en cada una de esas existencias él iba naciendo pues como diferentes tipos de seres, ¿no? A veces como animal, a veces como humano, y otros tipos de existencias, algunas afortunadas, algunas desafortunadas. En una de estas existencias se cuenta que el Buda nació como un pez. Como les pongo aquí, es el título del relato de esta tradición es el Machayataka, el nacimiento del pez. Y se cuenta que el Buda, aunque era un pez, pues no se alimentaba de otros peces, ¿no? Lo cual es difícil para un pez. De hecho, en la India en general, tanto en el hinduismo como en el budismo, se usa la imagen de los peces como un poco para ilustrar la violencia que existe en la sociedad humana, ¿no? Se habla de la ley de los peces, ¿no? En el sentido de que el más fuerte pues se come no, en este caso el más grande se come al más pequeño, pero la idea es que el más fuerte destruye al más débil, ¿no? Y aunque él nació en esta circunstancia, pues se supone, por el tipo de virtudes que él estaba cultivando, pues más bien se dedicó a comer plantas, ¿no? Suponemos algas que crecían en el estanque en donde vivía, pero no comía a otros peces. Y en una ocasión hubo una sequía muy terrible, y en esa sequía él comenzó a ver cómo pues, el agua bajaba cada vez más hasta que prácticamente desapareció y todo era solamente un lodo, el fango, y las aves, los cuervos y otro tipo de aves pues comenzaron a devorar a todos los peces que estaban expuestos al aire, ¿no? Y entonces bueno, aquí pueden ver un poco aquí se ve un poquito de agua, ¿no? Pero la historia nos dice que prácticamente no había nada de agua.
Y entonces él salió de entre el fango. La historia nos dice también un poco, pues exponiéndose a sí mismo ante el embate de estas aves, y realizó lo que se conoce como un acto de verdad. Y un acto de verdad es un tipo de acción, la que se habla en el budismo, es cuando uno dice cierta verdad y por el poder de esa verdad puede ejercer un efecto sobre la realidad, ¿no? Hay varias historias que hablan de esto en el caso del budismo. La palabra, bueno, para los que estén interesados, ¿no? El budismo usó pues, diferentes lenguas en India, entre ellas sánscrito y pali. En sánscrito este concepto se conoce como satya kriya y en pali sacha kriya, ¿no? Pero es básicamente lo mismo. Como les digo, la idea es que cuando uno dice cierta verdad poderosa que está basada en la virtud, esa verdad puede pues, ejercer un efecto sobre la realidad externa. Y entonces él, pues muy preocupado por los peces, dice este acto de verdad. Entonces, lo vamos a leer rápido, ¿no? O Payuna, y Payuna aquí se refiere a Indra. Indra, que es pues desde la antigüedad védica en India un dios relacionado con las lluvias, bueno, con el rayo, pero tiene el efecto, digamos, de desencadenar las lluvias. Y dice: oh Payuna, estoy afligido por mis parientes. ¿Por qué, si soy virtuoso y me encuentro en desgracia, no has enviado la lluvia? Aunque renací en un lugar donde los de mi propia especie se comen entre sí, no he devorado a ningún pez, ni siquiera del tamaño de una semilla de arroz, y tampoco he arrebatado la vida a ningún otro ser viviente. Por esta verdad, haz que caiga la lluvia y libra a mis parientes del sufrimiento. Entonces aquí pueden ver, la verdad es esa, la verdad es que él, por la virtud que está cultivando, realmente no se ha comido a ningún otro pez, ¿no? Lo cual, como decía hace un momento, en su condición era ya un acto de virtud. Y entonces en ese momento Indra, que está en otra región del mundo, en los planos celestiales, el relato es muy interesante y nos dice que su trono, que es un trono de cristal, de cuarzo, comienza a calentarse cada vez que alguien hace un acto de verdad de este tipo, ¿no? Entonces, es incluso implica cierta comicidad, ¿no? Porque la idea es que Indra está sentado y entonces de repente comienza a calentarse y entonces se ve obligado a mirar hacia el mundo y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces él ve que efectivamente pues, el pez, que no es otro sino el Bodhisattva, ¿no? el que se va a convertir en el Buda muchas vidas después, pues se da cuenta que acaba de realizar este acto de verdad y entonces de inmediato hace que se reúnan las nubes y desencadena la lluvia sobre todo el mundo, ¿no? Sobre la región donde estaba el pez. Bueno, esta imagen las puse, esta y la pasada que vimos son manuscritos tailandeses, budistas. Después van a ver un poco, no son exactamente indios, pero representan muchos de estos mitos o relatos, ¿no? Entonces pues es Indra, que está en medio de su séquito de deidades. Aquí tenemos ya toda la imagen, ¿no? Entonces Indra desencadena estas lluvias torrenciales que pues, vienen a aliviar el sufrimiento de todos los peces y todos los seres que estaban ahí. Bueno, entonces esta historia, que es una historia pues muy bonita por un lado, tiene un contenido de cierta ingenuidad muy hermosa, nos revela muchos aspectos sobre lo que era la lluvia para los antiguos, no solamente para los antiguos budistas, sino en general para los antiguos indios, ¿no? Y el primer aspecto es que la lluvia no era un mero fenómeno atmosférico, como lo puede ser desde la perspectiva pues, de la ciencia meteorológica, ¿no? Como podemos explicarlo como la subida del aire caliente y la condensación
del agua, que luego por algún otro aspecto se desencadena, ¿no? Para el pensamiento de la antigua India, la lluvia está siempre ligada con alguna entidad, que puede ser una entidad celestial, como en este caso de este relato, el dios Indra, o también, como veremos más adelante, está relacionada con otra categoría de seres, que son animales míticos conocidos como los nagas, que bueno, vamos a hablar bastante de los nagas, ¿no? Entonces, en principio la lluvia pues no cae porque sea el orden natural de las cosas, sino porque hay ciertos seres que se encargan ya sea de controlarla, de retenerla o de lanzarla, ¿no? De hacerla emanar. Bueno, y desde la perspectiva budista, en particular, la lluvia pues siempre va a tener un componente, podemos decir, un valor, ¿no? En términos de el efecto que va a tener sobre los seres vivientes. Nunca va a estar tampoco desligada del efecto que va a producir. Entonces la lluvia va a ser o buena, va a ser algo que viene a aliviar el sufrimiento de los seres, como en este relato que acabamos de ver, o puede ser también una especie de instrumento para ejercer hostilidad contra los seres vivientes, ¿no? También vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, si la lluvia está relacionada, si está ligada con ciertos seres, dice el budismo, igual que la antigua religión védica, entonces es posible manipular o incitar la caída de la lluvia o controlar la lluvia para que no caiga por medio de ciertos conjuros o por medio de ciertas fórmulas. Y eso nos lleva pues al tema que vamos a platicar, ¿no? Esto, pues como decía, no es algo exclusivo del budismo, son una serie de ideas que encontramos ya desde la antigüedad védica. Vamos a situarlo desde los más antiguos Vedas. La academia sitúa al Rig Veda, que es la escritura, o más que la escritura, la composición india más antigua, pues por ahí de 1500 antes de nuestra era, ¿no? Pues por dar una aproximación a la fecha, y ya desde ahí encontramos presentes estas ideas, ¿no? Entonces les voy a poner un ejemplo que es una cita de un verso, no más que un verso, de un himno védico, un mantra védico, que está justamente dirigido a Indra como el incitador de las lluvias. Y estas mismas ideas que acabo de plantearles, que encontramos en los relatos budistas, van a aparecer ya en este himno védico, ¿no? Y entonces dice O Parjanya, y Parjanya es otra vez esta forma de llamarle a Indra como, a veces se traduce como nube de lluvia, ¿no? O Parjanya, o sea Indra, que las multitudes de maruts te canten con clamores en todos lados. Y los maruts son deidades también que habitan en las regiones celestes. Muchas veces se les asocia con los truenos, con los rayos, y de alguna manera pues son un poco como los ejércitos del dios Indra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que los aguaceros de lluvia lloviendo lluevan a lo largo de la tierra. Maruts manden el agua hacia arriba desde el océano, su canción es resplandeciente. Ustedes hacen que la niebla se levante, que las vacas mugidoras, las aguas del grandioso toro nublado y resonante refresquen la tierra. Oh Parjanya, ruge, truena y excita la nube, unge la tierra con leche, que la lluvia abundante venga emitida por ti. Que los generosos te favorezcan, así como los manantiales y las grandes serpientes, que las nubes, movidas por los maruts, lluevan a lo largo de la tierra. Las aguas, los rayos, la nube y la lluvia, que estos generosos te favorezcan, así como también los manantiales y las grandes serpientes, que las nubes, movidas por los maruts, favorezcan a lo largo de la tierra. Entonces, para poner un poquito en contexto, este tipo de versos, pues eran versos que se usaban dentro de un ritual específico, ¿no? Y el ritual aquí claramente pues era atraer las lluvias.
no nos vamos a detener aquí porque esto pertenece pues, a otra tradición india, ¿no? La tradición védica, pero nos sirve un poco para establecer el vínculo, ¿no? Las ideas que vamos a ver, comenzamos a ver ya desde hace rato en el budismo, van a estar presentes ya desde la más remota antigüedad india. En el caso del budismo, pues ya vimos, a veces es Indra el que está asociado con la lluvia, el que tiene poder sobre la lluvia, pero a veces son otros seres, o más bien la mayoría de veces son otros seres, ¿no? Es una categoría de seres míticos que conocemos como nagas, que van a ser universales en todas las tradiciones budistas. O sea, ustedes pueden ir a Tíbet, China, Japón, Tailandia, y los nagas van a tener siempre una presencia muy importante porque están relacionados con el agua y con el poder del agua para fertilizar la tierra. Los nagas son serpientes, son básicamente una categoría mítica de serpientes, pero que tienen poderes muy especiales, ¿no? En principio pueden adoptar forma humana a voluntad, y además pues tienen este poder de controlar cuándo cae la lluvia, o tienen el poder de traer granizo si quieren, por ejemplo, pues dañar los cultivos de los humanos, tienen el poder de secar los ríos, o en caso contrario de hacer que los ríos crezcan, etc., ¿no? Tienen un poder muy particular sobre las aguas. Entonces, por ejemplo, estas imágenes que estamos viendo aquí, pues pueden ver, aquí son nagas en forma humana, ¿no? Claramente, pero sabemos que son nagas por las capuchas de serpientes que tienen atrás de la cabeza humana. Son capuchas con forma de cobras, a veces tienen 5, a veces tienen 7, y pueden ver, está al lado izquierdo, en la imagen que está más hacia mí, al lado izquierdo está la esposa, que es la Nagi, la reina naga, y ella solamente tiene una capucha arriba de la cabeza, ¿no? Y justo como podemos verlo en esta representación, que en particular es una imagen que me gusta mucho, los nagas son considerados como sociedades, pues básicamente paralelas a la sociedad humana, ¿no? Se dice que habitan debajo del mar o debajo de lugares en donde hay agua, como por ejemplo los lagos o los ríos, y ahí tienen reinos que son, pues, en todo iguales a los reinos humanos antiguos, ¿no? Tienen a sus reyes, sus reinas, tienen sus palacios, pues tienen sus tesoros, es decir, todo aquello que los antiguos indios pues conocían, ¿no? De primera mano como aquello que componía un reino, pues eso también se veía reflejado en la forma en la que concebían a los nagas. Pero los nagas pues tenían poderes, ya lo mencioné, pues eran mucho más poderosos pues que los reyes humanos, ¿no? Pero vamos a ver que hay un vínculo importante entre los nagas y los reyes humanos también. El reino de los nagas es un reino que a veces la tradición budista incluye dentro del reino de los animales. Dependiendo del tipo de budismo, se habla de 5 posibles formas de renacimiento, como en el budismo Theravada, o 6 formas posibles de renacimiento, como en otras formas del budismo, ¿no? Y los nagas entrarían dentro de una de estas formas en el reino de los animales. O sea que los nagas para los budistas no son dioses, sino que son animales, digamos, con poderes extraordinarios, ¿no? Entonces también es posible, bueno, de hecho diría el budismo, pues todos nosotros ya hemos sido nagas en vidas pasadas, ¿no? De hecho, el Buda, dentro de sus historias de vidas pasadas, pues hay muchas en donde renace como naga, como esta que les pongo aquí. Pueden ver aquí es el naga, no en su forma humana, sino en su forma de serpiente. Y es una historia en donde el Buda renace como naga, como rey naga, tiene pues todo un reino a su, digamos, bajo su control, pero él decide
salir de su reino para dedicarse a meditar y para dedicarse a practicar la benevolencia. Entonces, bueno, la historia es mucho más larga, no la puedo contar, pero pueden ver este personaje que está aquí, que se aprovecha de eso y llega para robárselo, ¿no? Se roba al rey Naga que hizo un voto de no dañar a ningún ser, porque claro, es el bodhisattva, ¿no? Es el que se va a convertir en el Buda muchas vidas después y está cultivando en este caso pues la virtud de la benevolencia. Y el budismo en general pues está lleno de relatos extraordinarios que nos hablan de la vida de los nagas, de la historia de los nagas. Uno de los temas más comunes, o de la relación más común entre los nagas y el budismo, la encontramos en la misma vida del Buda. Bueno, cuando ya es, digamos, su última vida, cuando ya se convirtió en el Buda, y hay un naga que se conoce como el Naga Muchalinda. La historia dice que el Buda, después de alcanzar el despertar bajo el árbol Bodhi, se puso a meditar durante varias semanas en ese mismo lugar, y por ahí de la segunda o tercera semana comenzó a caer una lluvia muy torrencial que comenzó pues, a inundar toda la región. Y entonces el Naga Muchalinda, que habitaba abajo de uno de esos árboles, salió y envolvió el cuerpo del Buda y lo protegió con sus capuchas de serpiente. Entonces aquí pueden ver, justamente está el Buda sentado meditando, y pueden ver que arriba de su cabeza hay 5 capuchas de cobra, que en realidad es la cabeza son 7 en realidad, ¿no? Sí, es decir, que en realidad es la cabeza del Naga Muchalinda. Y pueden ver pues al Naga Muchalinda también de este lado, que cuando ya, una vez que pasa la lluvia, que dura toda una semana, el Naga pues ya se desenrosca del cuerpo del Buda, entonces aparece en su forma humana para rendir homenaje al Buda, ¿no? Y es una historia que se relata en muchas tradiciones budistas y que nos dice mucho sobre la relación entre el Buda y los nagas, o entre la comunidad budista y los nagas, ¿no? Es decir, los nagas, teniendo tanto poder sobre lo que he mencionado, sobre el agua, sobre la fertilidad y todo esto, reconocen el poder superior que tiene el Buda y sus discípulos, ¿no? Bueno, esto es un poco para sintetizar lo que he venido diciendo. Se concibe entonces que los nagas pues tienen dominio sobre las aguas y tienen dominio sobre la fertilidad, por un lado. Y otro aspecto muy interesante es, como les decía, pues están relacionados con los gobernantes humanos de maneras muy interesantes, ¿no? El gobernante humano, se dice, es el que determina el orden no solamente de lo social, sino también el orden de lo ecológico. Si el gobernante humano está, pues se conduce de una manera injusta, de una manera incorrecta, abusando de su poder, entonces todo el universo de alguna manera se desequilibra, y los nagas entonces ya no mandan la lluvia en la época adecuada, ¿no? Entonces los nagas de alguna manera son los que pues sancionan negativa o positivamente el gobierno o el acto de gobernar de algún rey o de algún gobernante, ¿no? Vamos a hablar un poco más sobre eso. Los nagas también, por el hecho de habitar debajo de la tierra, se considera que son guardianes de tesoros. Por ejemplo, puede tratarse de tesoros materiales, ¿no? Como piedras preciosas, oro, que por supuesto se encuentran debajo de la tierra, pero también puede tratarse en otras historias, en otros casos, de tesoros, digamos, espirituales. Por ejemplo, una de las historias más pues fundacionales del budismo Mahayana nos dice que el monje Nagarjuna andaba en busca de las escrituras budistas originales, ¿no? Que fueran, pues que le revelaran en toda su profundidad la enseñanza del Buda, y entonces él
dentro de su biografía sagrada, podemos decir, baja al reino de los Nagas y ahí encuentra los sutras del budismo Mahayana, que les otorga pues un rey Naga que los había estado guardando durante pues casi 1000 años, ¿no? Hasta que pues, existiera ahí como una galina que estuviera a la altura para poder entender este tipo de textos. Bueno, pero digamos que la mala noticia con respecto a los Nagas es que tienen una tendencia relativamente natural a ser hostiles. Son seres que poseen veneno, ¿no? Como muchas serpientes que son venenosas. Pero el veneno de los Nagas es un veneno, se dice, poderosísimo, ¿no? Puede contaminar pues, todo un río, por ejemplo, o todo un lago, o puede hacer que una gran extensión de tierra se vuelva árida, o puede pues, matar a todos los seres que viven en cierta región. Y ese veneno pues, hace que los Nagas tengan cierta tendencia a ser hostiles. No solamente pues, entre ellos, sino en particular contra el ser humano, ¿no? Entonces, si pensamos que los Nagas pues, tienen este control sobre la fertilidad y sobre las aguas, pero al mismo tiempo tienen una tendencia a ser violentos, pues, entonces el budismo se plantea pues, una postura particular, ¿no? Que tiene que ser una postura conciliadora con respecto a la función de los Nagas. Bueno, entonces el budismo en general nos va a plantear que hay pues, dos causas principales ya sea de sequía o de inundación, ¿no? De ausencia de agua o de superabundancia de agua. Y la primera causa nos dice pues es que los gobernantes humanos, los reyes, como en nuestro caso pues, la cúpula gobernante, pues actúen de forma injusta, de forma no adecuada, abusando, digamos, del poder que tienen, ¿no? Y la segunda causa consiste en que algún naga específico, pues por su hostilidad relativamente inherente, decida dañar a los seres humanos. Vamos a ver rápidamente estas dos causas, ¿no? Entonces, bueno, esta gráfica que les puse aquí es un poco para ilustrar lo que les venía diciendo del comportamiento del gobernante, el comportamiento del rey, ¿no? Si el comportamiento del rey es justo, ¿no? Que está en el centro, en el antiguo pensamiento indio, pues el rey es el centro básicamente del universo. Si el rey se comporta de manera adecuada, entonces, y empezamos como en el sentido de las manecillas del reloj por arriba, entonces todo está en su perfecto equilibrio, ¿no? Las estaciones vienen en el momento en que deben venir, las lluvias van a caer cuando deban caer, la comida va a crecer, las cosechas, etc., ¿no? Si hay un equilibrio universal, podemos decir, pues los nagas van a estar muy felices, van a estar satisfechos, y entonces a su vez van a mandar la lluvia en la estación adecuada. Y si la lluvia cae en la estación adecuada, pues entonces va a haber prosperidad, salud y paz en la sociedad y en el mundo en general, ¿no? Digamos, es algo muy, muy básico, pero es algo que, pues sabemos, es poco probable cuando hablamos de los gobernantes, ¿no? Porque en general la tendencia de un gobernante pues, es a abusar de su poder y no a actuar justa y correctamente, que a nosotros nos pasa y a los antiguos budistas pues igual les pasaba todo el tiempo, ¿no? Era, digamos, la constante. Entonces, por ejemplo, ellos se dieron cuenta que este patrón se rompía continuamente, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, un texto pues, bastante antiguo que se atribuye al Buda, nos dice cuando los reyes son injustos, también los ministros lo son, así como los brahmanes, los comerciantes y los que viven en los pueblos y el campo. Cuando esto sucede, la luna y el sol se mueven de forma incorrecta, luego las constelaciones, los planetas y las estrellas transitan de manera desigual, ¿no? O sea, todo sale de su equilibrio. Entonces los días y las noches se suceden de manera desequilibrada
igual que los meses y las quincenas, las estaciones y los años, ¿no? Los reyes eran reyes malvados, eran reyes que abusaban de su poder. Entonces se dieron cuenta, o en el pensamiento budista está implícita la idea de que si se dejaba, digamos, a la acción de los reyes el equilibrio del mundo, pues entonces básicamente la sociedad estaba perdida, ¿no? Había que intervenir, había una necesidad de que la autoridad budista en este caso tuviera una injerencia sobre, pues, sobre el actuar de los reyes y pues se veían en la necesidad de regular ese actuar, ¿no? Bueno, por otro lado, pues había también en el pensamiento budista muchos nagas que eran hostiles por naturaleza, como decía, ¿no? Algunos de ellos eran hostiles porque tenían algún tipo de odio en particular hacia cierto rey, y había otros que pues tenían cierta hostilidad hacia cierta región, ¿no? Pues, por ejemplo, hay muchas historias sobre esto. Hay una en particular que les voy a contar ahorita, que es la historia del Naga Apalala. Y el Naga Apalala se dice que en su vida pasada, antes de convertirse en ese Naga, era un brahmani, es decir, un sacerdote brahmánico que era experto en mantras para apaciguar a los nagas. Y entonces, en algún momento donde había una sequía muy, muy terrible, el rey lo convocó para que apaciguara a los nagas y hiciera que cayera la lluvia, ¿no? Pero cuando llegó la hora de pagarle, pues ya el rey simplemente solamente le dio largas, nunca le pagaron al brahman. Y entonces el brahman, cuando estaba a punto de morirse, realizó un voto de odio, ¿no? Que es algo también que en el pensamiento budista, hoy en general, es algo que se puede hacer, ¿no? Así como uno puede hacer un voto de benevolencia antes de morirse, se puede hacer un voto de odio, y ese voto de odio es este que les pongo aquí, ¿no? Dice: destruiré los cultivos de las personas. Cuando hayan sembrado los cereales y los granos comiencen a crecer, los cortaré con fuertes granizadas para asegurarme que los tallos sean destruidos. Tras pronunciar esta maldición, murió y renació bajo la forma de un naga llamado Apalala. Su nombre quiere decir sin tallos, porque eso es parte del voto que él hizo, ¿no? De cortar los tallos de las cosechas. Entonces, cuando los granos sembrados por los habitantes de Málaga comenzaban a crecer, el naga los cortaba con el granizo. Esto duró varios años y los habitantes murieron en grandes cantidades, ¿no? Entonces, bueno, este naga en particular tenía lo que actualmente es Pakistán. Entonces pueden ver que el estilo es muy distinto. Aquí no vamos a ver la capucha como en las otras imágenes, pero pueden ver la serpiente que está atrás de la cabeza, que es lo que nos indica su identidad como un naga, ¿no? Entonces lo que les voy a poner es justo la narrativa o la narración de esta batalla, que es una batalla pues básicamente épica entre el Buda y Apalala, ¿no? Y dice: el naga intentó asesinar al Buda arrojándole granizo y armas, pero el Bhagavan, que aquí se refiere al Buda, entró en la concentración de la benevolencia, Maitri, por lo que todo eso se transformó en sándalo y flores de loto antes de caer sobre él. Entonces Apalala lo atacó con una nube de humo, a lo que el maestro respondió con la suya propia. Convencido del poder superior del Buda, el naga corrió a esconderse a su palacio, mientras que el Buda ordenó a Vajrapani que lo atacara. Entonces el Yaksha, o sea Vajrapani, propinó un mazazo a la cima de la montaña para que cayera sobre el lago en que moraba el rey. Y este, aterrorizado, intentó huir. Para impedirlo, el Bhagavan produjo una masa de fuego tan vasta que no quedó un solo sitio libre de llamas, con excepción de un espacio frente a sus pies, por lo que Apalala se vio obligado a refugiarse allí y con la cabeza veneró los pies del Buda, ¿no? Se vio, digamos, pues básicamente obligado a someterse ante el poder superior del Buda. Entonces el Buda Apalala le dice, ¿no? Deseo solamente que el Bhagavan me indique
¿qué debo hacer? Entonces el Buda le dijo, en este mismo instante debes tomar refugio en las 3 joyas, en las 3 gemas, el Buda, el Dharma y el Sangha, y debes recibir los preceptos. Haz que todas las personas que habitan en Magadha estén libres de temor. A partir de entonces el tiempo fue favorable, los 5 cereales prosperaron y los habitantes vivieron en calma, ¿no? Porque a partir de entonces pues Apalala dejó de destruir los cultivos y además se dedicó a traer la lluvia en el momento adecuado, en la estación adecuada. Aquí otra imagen del mismo suceso. Pueden ver igual al pobre Apalala que está pues ya sometido, ¿no? Aquí frente al Buda, a la esposa Apalala y a todos los nagas que habitaban también en el reino de Apalala, los sirvientes de este rey naga. Bueno, entonces la postura budista frente a estos dos peligros, ¿no? El hecho de que haya reyes injustos y nagas violentos, la postura budista es que el budismo como tal pues tiene un compromiso para regular el actuar de estos seres, pero en particular para garantizar la caída de la lluvia en el momento adecuado, ¿no? Pues tiene la responsabilidad de intervenir cuando sea necesario, y también reconoce que hay una necesidad de establecer una relación cordial con los nagas en particular, ¿no? Es decir, los nagas de por sí van a tener cierta tendencia violenta, pero el budismo, a diferencia de otras tradiciones religiosas, en el hinduismo pasa, por ejemplo, a los nagas violentos a veces se les destruye, ¿no? O se les somete violentamente. El caso más común es una historia en donde el dios Krishna, que es una avatar de Vishnu, pues tiene que someter a un naga que está contaminando un río, ¿no? Naga Kalilla. Entonces, en el caso de esa historia, Krishna lo somete, está a punto de matarlo, pero las esposas del naga le piden por favor que no lo haga y digamos, le perdonan la vida. Pero en otras historias hinduistas terminan pues sí, aniquilando completamente a estos nagas violentos. En el caso del budismo interviene pues esta virtud de la compasión, la virtud de la benevolencia también, y entonces pues no hay, digamos, no se reconoce como método el aniquilar a otro ser, sino el apaciguar, ¿no? Y en el caso del budismo se va a emplear la virtud de la benevolencia, establecer una relación amable, una relación cordial con los nagas, para que pues no transgredan el poder que tienen sobre las lluvias y sobre el agua. Entonces esta virtud es una virtud pues sumamente importante. Aquellos de ustedes que hayan realizado algún tipo de meditación budista probablemente la conocen, ¿no? Hay una meditación muy particular que es sobre esta virtud, que es la virtud en Pali se conoce como metta, ¿no? Que es la idea de cultivar la benevolencia hacia uno mismo, hacia otros seres, incluso hacia los propios enemigos y hacia todo tipo de personas que no conozcamos, ¿no? Bueno, y esta a veces se traduce, o más bien se traduce de diferentes maneras, porque tiene, digamos, pues un gran número de significados, ¿no? Podemos entenderlo como benevolencia, como amistad, pero generalmente implica el hecho de cultivar el deseo de que otros estén felices. Entonces la diferencia, digamos, con la compasión sería que la compasión es desear que otros dejen de sufrir, ¿no? Y en el metta, pues, o en la metta o en Maitri, puede que la otra persona no esté sufriendo, pero tú aún así estás deseando que sea feliz esa persona. Se dice en las tradiciones budistas que metta pues, es el mejor antídoto para el odio, para la hostilidad, por lo cual también se debe cultivar para desenraizar este estado mental nocivo. Y también pues tiene múltiples beneficios para la tradición budista, entre ellos que uno primero puede dormir bien, sin tener pesadillas, y ya digamos a más largo plazo la mente se aclara, la mente está
digamos, no confundida, y en el momento en que uno muere, el flujo mental, digamos, tiene conciencia del tránsito hacia la otra existencia, y además el renacimiento pues es afortunado, ¿no? O sea que en la tradición budista esta virtud en particular pues es una de las virtudes que más se desea cultivar, junto con la compasión, junto con la generosidad. Bueno, entonces el budismo lo que propone es que para regular la conducta de los nagas se debe cultivar esta virtud en relación con ellos, en relación justamente con los nagas, ¿no? Esta historia que les puse hace un ratito sobre el naga Palala, pues sería un poco la excepción, ¿no? En general el budismo no va a abordar a estos seres de una manera violenta. Aquí pues era un naga demasiado violento que digamos que la tradición diría era la única forma de apaciguarlo, pero en general va a preferir el cultivo de la virtud de la benevolencia, ¿no? Y esto nos lleva a un conjuro, por decirlo de alguna manera, que se conoce como el Kanda Parita. El Kanda Parita forma parte de un relato muy largo que dice, es también una de las vidas pasadas del Buda. Nos dice que el Buda, o en este caso el Bodhisattva, el Buda en una de sus vidas pasadas, era un maestro asceta que tenía pues muchos seguidores y vivían a lo largo de la costa de un río, y en este río pues había muchas serpientes venenosas, y pues todos los días una serpiente mordía a una asceta y pues, se morían muchos ascetas mordidos por estas serpientes, ¿no? Entonces fueron con el Bodhisattva y le dijeron: oye, fíjate que pues están muriéndose todos los ascetas, no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces el Bodhisattva les dijo: lo que pasa es que ustedes no han cultivado la virtud de la benevolencia en relación con las serpientes. Lo que tienen que hacer entonces es cultivar esta virtud, y les voy a dar un parita, que es un tipo de conjuro de protección, para que pues establezcan esta relación cordial con las serpientes, y a partir de eso ya ninguna serpiente nos va a morder, ¿no? Entonces, como decía, parita, lo que significa es eso. Parita literalmente es protección. La palabra en Pali, en sánscrito sería paritrana. Y el parita no es exactamente un mantra, pero sí es una especie de conjuro que por lo general es, digamos, a diferencia de muchos mantras que no se pueden traducir, el parita siempre lo podemos traducir, ¿no? Tiene un contenido semántico claro. Pero el parita, la idea es que se fundamenta en el poder de la verdad de aquel que lo pronunció, y la mayor parte de los paritas fueron pronunciados por el Bodhisattva o por el Buda. Entonces les voy a presentar este parita, que es el tema principal del parita, justamente es la benevolencia, y la benevolencia dirigida en un primer momento hacia los nagas, pero después se va extendiendo hacia todos los seres que existen, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer solamente la traducción. El verso pali pues está muy bonito, pero nos va a faltar tiempo para ver todo lo que queremos. Bueno, lo que dice es: hacia los virúpakas tengo benevolencia, y tengo benevolencia hacia los erápatas. Y estos virúpakas, erápatas y los que siguen son familias de nagas. Son familias, digamos, reales de nagas, ¿no? Reales en sentido de realeza, no en sentido de realidad, ¿no? Eso ya solamente la tradición budista pues lo puede afirmar. Hacia los charyakutas tengo benevolencia, y tengo benevolencia hacia los kanha gotamakas. Hacia los seres sin pies tengo benevolencia hacia los seres de 2 pies. Hacia los cuadrúpedos tengo benevolencia, y tengo benevolencia hacia los de muchos pies. Entonces aquí empieza, pueden ver, con los nagas, y luego en el siguiente verso se extiende ya pues a todos los animales, ¿no? Desde pues, los animales rastreros que no tienen pies, como las serpientes, hasta llegar a los de muchos pies, como los 100 pies o los 1000 pies, etc. Que los 100 pies no me llegan, ni tampoco los de 2 pies, que cuadrúpedos no me llegan,
tampoco los de muchos pies. Todos los seres vivientes, toda criatura en general, que ellos bienestar encuentren y nadie sufra ningún mal. Ilimitado es el Buda, ilimitado es el Dharma, ilimitado es el Sangha, ¿no? Las tres gemas del budismo. Finitos son los reptiles, las serpientes y escorpiones, arañas y cien pies, los lagartos y ratones. He hecho la protección, el parita, que todos esos seres retrocedan. Ahora yo rindo homenaje al Bhagavan y a los 7 consumados Budas. Y desde entonces, dice la tradición, pues ya las serpientes no mordieron a los ascetas. Este es un parita que se sigue recitando en el sureste de Asia, en países que practican el budismo Theravada. Forma parte de hay colecciones de paritas. Generalmente se recitan en conjunto varios paritas, a veces en ceremonias sociales como bodas o como el nacimiento de alguna niña, de algún niño, y a veces en circunstancias extremas en donde algún gobernante pues, le pide a la comunidad de monjes que haga un ritual, por ejemplo, de lluvia, como en este caso, ¿no? Pero bueno, aquí lo que quería mencionarles es que sigue siendo la práctica de la recitación de este tipo de versos de protección, pues sigue siendo está muy extendida, digamos, en el sureste de Asia. En India, pues los monjes Theravada que vienen de esos países, por ejemplo, también lo recitan en los lugares sagrados budistas, ¿no? Bueno. El parita que acabamos de ver es el fundamento o es la fuente principal, una de las fuentes principales de un texto que aparece ya un poco más tarde, un texto que hasta donde sabemos, no se ha logrado precisar a qué escuela budista pertenece en realidad. No es un texto mahayana, todavía no hay ninguna mención de los bodhisattvas o de los múltiples budas o de otros aspectos del mahayana, pero es un texto que tiene dentro de su contenido varios paritas, pero reformulados con otros aspectos, con otras funciones, ¿no? Y es un texto muy interesante que se conoce como la Mahamayuri Vidyarani Sutra, ¿no? El sutra de la reina de los encantamientos, la grandiosa Pava Real. Entonces, ahorita les voy a explicar por qué es la Pava Real, ¿no? Porque otra de sus fuentes es otro parita, que es el parita del pavo real, en el cual en una de sus vidas pasadas el bodhisattva nació como un pavo real dorado, como el que tienen aquí, ¿no? Y este pavo real dorado todos los días recitaba un verso de protección al amanecer y al atardecer, y ese verso de protección pues lo protegía todo el día, toda la noche de los cazadores furtivos. Entonces le ponían trampas en todo el lugar donde vivía, y aunque estaban ahí, las pisaba y todo, por el parita que había recitado, pues no caían las trampas, ¿no? Entonces este verso, que no lo vamos a ver aquí porque sale un poco del contexto de las lluvias, lo encontramos después en este otro texto que es la Mahamayuri. Y es un verso que en la Mahamayuri se usa para protegerse contra el veneno de las serpientes, justamente. La idea con respecto a esto es que hay una visión tradicional en India que dice que los pavos reales son inmunes a la mordida de las serpientes, ¿no? O sea, aunque los muerdan, no se ven afectados por el veneno de las serpientes. Y no solo eso, sino que además los pavos reales se comen a las serpientes, entonces son, digamos, su enemigo principal, ¿no? Entonces por eso el verso adquiere esta cualidad de servir para protegerse contra el veneno de las serpientes. Bueno, pero el sutra entonces incluye parte de este parita, del parita del pavo real, y también incluye parte del parita que acabamos de ver, el parita de benevolencia hacia los nagas.
¿no? Ahora, ¿por qué es femenino? Porque en este sutra aparecen diferentes conjuros que tienen el nombre de dharanis. Dharani es una palabra femenina, no decimos el dharani, sino la dharani, y las dharanis son conjuros con un componente femenino muy interesante, son conjuros dirigidos a diosas o a diferentes deidades femeninas dentro del contexto budista, y sucedió en el budismo indio que estas dharanis se deificaron en sí mismas. Los conjuros en sí mismos se convirtieron en una diosa, ¿no? Es un poco como si el Padre Nuestro de repente en una tradición paralela fuera un santo. El santo Padre Nuestro con una forma, una personalidad individualizada, etc. Eso pasa, es muy común en el budismo y hinduismo, ¿no? Un conjuro o un mantra adquiere una personalidad propia, a veces incluso con una historia que lo rodea, ¿no? Con una narrativa. Y en este caso, estas dharanis, estos conjuros, se convirtieron en la Mahamayuri, la gran pava real, ¿no? Por eso me regreso entonces al título, para que vean. Es el sutra de la gran pava real, que es asimisma la reina de los encantamientos, la Vidyaranyani. Espera, el tema es un poco complejo, ¿no? Ya que estoy tratando de simplificarlo, pero espero que más o menos les vaya quedando claro, ¿no? La Mahamayuri casi no se le encuentra en India representada como una diosa. Esta que les pongo aquí es una de las pocas representaciones que tenemos de este conjuro femenino. Pueden verla como una mujer al centro, y acá pueden ver el pavo real, ¿no? Pueden ver ahí cómo está su cola, ¿no? Todas las plumas. En India, como les digo, es muy difícil encontrarla, pero en países de Extremo Oriente y en países del Himalaya siguió siendo, o sí se convirtió en una diosa muy importante, ¿no? Por ejemplo, es una representación de la Mahamayuri en China. Pueden ver cómo está montada aquí sobre el pavo real. No sé si en China hay pavos reales, no sé si hay en la historia de China, pero si no hay, pues bueno, como se imaginaban un poco a partir de la iconografía que les llegaba, ¿no? También en Japón se convirtió en una deidad muy venerada, una deidad tántrica venerada. Igual aquí, ¿no? No nos parece, ya no tiene tanto aspecto de pavo real, es otro tipo de ave, pero es la Mahamayuri. Y esta que tenemos acá, pues sí, claramente tiene hasta las plumas. Y esta es una representación tibetana, en la Mahamayuri, la que está a la derecha de ustedes, ¿no? Entonces, en todos estos países, de hecho, sigue siendo una deidad venerada, pues en tradiciones principalmente tántricas, ¿no? En el caso del budismo japonés, en la tradición conocida como Shingon, que es una tradición tántrica, y en el budismo chino, en el budismo Chan, por ejemplo, ¿no? En algunas tradiciones que integran elementos tántricos. Bueno, entonces, como les decía, este conjunto de dharanis, este conjunto de fórmulas de protección de la Mahamayuri, pues tiene como objetivo neutralizar los venenos de la serpiente, pero también controlar las lluvias, ¿no? Y en la Mahamayuri se invoca a un conjunto de 108 nagas, 108 reyes naga, entre otros personajes que aparecen por ahí, justamente para se les convoca para que con el poder que tienen, pues ayuden al recitador a controlar esas lluvias, ¿no? Entonces es un poco, extraje una parte de la Mahamayuri para ponerlos en contexto. Es un diálogo, la Mahamayuri, entre el Buda
y Ananda. Y Ananda es el primo del Buda, pero también es su discípulo y su ayudante principal, ¿no? Que se encarga de atenderlo personalmente. Entonces, la historia de la Mahamayuri empieza contando sobre un monje que es picado por una serpiente, y entonces Ananda lo ve como el monje se está en un ataque, ¿no? Y está soltando espuma por la boca y demás, está a punto de morirse, y entonces va con el Buda y le dice: oye Buda, pues ¿qué hacemos, no? Y entonces el Buda le dice: pues mira, te voy a dar el sutra de la Mahamayuri, y recita estos dharanis, y estos dharanis van a servir para evitar, para neutralizar básicamente el veneno de las serpientes, ¿no? Entonces, pero también otra de las funciones de la Mahamayuri pues es controlar las lluvias. Por lo tanto le dice a Ananda, cuando hay sequía o lluvias torrenciales e inundaciones, recita este sutra. Los nagas estarán contentos. Si es para detener la lluvia, ellos la dispersarán. Si es para detener la sequía, habrá lluvia. Solicita aquello que buscas y será así de acuerdo con tu deseo, ¿no? Y entonces les voy a mostrar qué es un dharani, porque el dharani es un tipo muy particular de conjuro. No es como los paritas que acabamos de ver, o el parita que acabamos de ver, que como les decía se puede traducir, tiene, digamos, un contenido semántico evidente. Tampoco es como muchos mantras que conocemos del mismo budismo o del hinduismo, que son a veces fórmulas cortas. El dharani o la dharani generalmente es una fórmula larga que en principio no se puede traducir en su conjunto, sino que solamente hay ciertas partes dentro de la dharani que se pueden traducir, y emplea el recurso retórico de la aliteración. Lo que quiere decir es que va a repetir cadenas de sílabas, y con eso va a generar pues cierta musicalidad, cierto ritmo muy interesante y muy particular de las dharanis, ¿no? Entonces, bueno, en la Mahamayuri aparecen varias dharanis. Les voy a poner, vamos a ver dos, ¿no? De manera muy breve. Esta, una de las primeras, que es muy interesante, porque necesita esto para poder leerlo desde acá. Bueno, y entonces aquellos que saben sánscrito pues se van a dar cuenta que no es exactamente sánscrito todo lo que está en la dharani, ¿no? Los investigadores, desde que los investigadores occidentales comenzaron a estudiar las dharanis, pues se dieron cuenta de que muchos elementos que estaban ahí pues claramente no son palabras de lenguaje digamos coloquial, ¿no? Hay varias teorías. Unos dicen que muchas palabras son palabras que vienen de las lenguas dravídicas, que actualmente pues son las lenguas del sur de India, y realmente, bueno, no vamos ahorita a determinar de dónde vienen las dharanis, pero lo que quiero es que pues veamos un poco la sonoridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta dharani dice, vayan siguiéndolo en la pantalla: Idi vidi hividi nide ade yade drigade harivegudi pamshu pishachini arohani orohani ele mele tile kile tile mele mile timi dunipe iti miti vishtapthe vimale hu ashvamukhi kati mahakadi prakirnakeshi kulu ba phalu kolu thosa dumba dumba golaya shelaya hishu hilihi mili tili chulu mulu hu baba yala damani tapani jvalani pachani Rundubhi, Gajani, Varshani, Spotani, Patani, Pachani, Harini, Kampani, Madani, Mandani, Manditike, Kshimamkari, Makari, Sharkari, Karkari, Savari, Shamkari, Jvalani, Dumbani, Me, Gulaya, Parivelaya,
Samantakena, Ilikisi Swaha. Entonces, hay varias palabras que se pueden traducir dentro de la Dharani, como les decía. No vamos a ver todas porque hay algunos que claramente son verbos y son verbos en imperativo, ¿no? Como el tipo por ahí, uno que les decía pacha, que viene del verbo pach, cocinar o cocer. Y en este caso, pues no exactamente cocina, sino cose, ¿no? Podría ser, o cuece, perdón. Otro por ahí que es lama, que tiene que ver con el verbo dominar, domesticar, dam, entonces domina, ¿no? Pero bueno, después hay una traducción de algunas de las palabras que aparecen en la Dharani, que claramente son nombres, son invocaciones probablemente a deidades femeninas, probablemente ríos de alguna región del norte de la India, o probablemente pues eso, deidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas ellas, las que aquí les traje, pues tienen que ver con la lluvia justamente, ¿no? Dundupi, retumbante como tambor, Garjani, tronante, Varshani, lluviosa, Spokani, hendidora, Patani, descendiente, Pachani, maduradora, Harini, cautivadora, Campani, estremecedora, Madani, seductora, Mandani, ornamentadora, Kshemankari, serenadora, Makari, que sería la versión femenina del Makara, un ser mítico acuático muy importante, ¿no? Como se pone aquí, tiene partes de delfín, cocodrilo y otros animales, una especie de quimera acuática. Shankari, arenosa, Karkari, jarrón de agua, Savari, acuosa, y Shankari, auspiciosa. Y lo único que podemos traducir así como una oración que tiene sentido está al final de la Dharani y dice que el Deva mande lluvia por doquier en la estación adecuada y Ilikisi Swaha. Bueno, eso claramente pues ya los puse ahí, pero no se puede traducir el Ilikisi Swaha, ¿no? Pero lo que sí es esa frase, ¿no? Que el Deva mande lluvia por doquier en la estación adecuada. Y entonces, bueno, fíjense, no sé si notaron la sonoridad, ¿no? del conjuro, que es claramente un conjuro para recitarse pues en voz alta, muy probablemente, una invocación a múltiples deidades, y que lo que nos está diciendo aquí, ahora sí que el mensaje principal es pues, que llueva adecuadamente cuando debe llover, ¿no? Entonces aquí no se mencionan los nagas como tales, pero como forma parte de este sutra, que es mucho más largo, pues ya se hizo la invocación previamente de los nagas, y aquí se va a usar el poder del sutra como tal, ¿no? Después del Dharani, el sutra es bastante largo, y de hecho el conjuro no solamente es ese Dharani, sino que el conjuro es ese Dharani más lo que viene después, más otros Dharanis, y tiene un contenido muy similar al que acabamos de ver, al Kanda Parita, en donde también se emplea la benevolencia o la virtud de la benevolencia como una forma de apaciguar a los nagas, ¿no? Entonces, bueno, espero que todos alcancen a leer, si no se los leo. Dice: hacia los nagas que andan en la tierra y hacia aquellos que en el agua se encuentran, hacia los que se mueven en la atmósfera y hacia los que en el monte Meru habitan, hacia los que poseen una o dos cabezas, hacia ellos tengo siempre benevolencia. Tengo benevolencia hacia todos esos nagas, hacia aquellos que en el agua se encuentran. Tengo benevolencia hacia todas las criaturas, hacia aquellas que están sobre la tierra. Tengo benevolencia hacia todos los seres, los inmóviles y los que están en movimiento. Que todos los seres sean felices y estén libres de enfermedad, que todos el bienestar encuentren y nadie actúe con malignidad. Bueno, la Mahamayuri pues es muy interesante, vamos a saltarla. Sí, ya. Nada, rápidamente, vamos a mencionar nada más
para cerrar, otro sutra, que este sutra está exclusivamente dedicado al objetivo de producir la lluvia o controlar la caída de la lluvia, y pues nos dice que este naga que aparece ahí su nombre, Nandopananda, es un naga muy poderoso. En una historia budista, pues de hecho cubre el monte Meru, lo envuelve. Aparece en este Mega Sutra, el Sutra de la Nube de Lluvia, en donde también, en este caso en particular, los nagas aparecen frente al Buda y le dicen: por favor, danos una enseñanza con la cual podamos apaciguarnos nosotros mismos y traer la lluvia en el momento adecuado, ¿no? Y entonces igual les da una serie de dharanis, les da el Sarva Sukham Dharani, que es el dharani que otorga toda la dicha, todas las dichas, ¿no? Entonces vamos a cerrar con este dharani, que dice: Tadyatha Tharani Tharani Utarani Sampratishthita Vijaya Varna Satya Pratinya Sahamya Navati Utpadani Vinashani Abhishechani Abhivyahara Shubhavati Ayamata Mahi Kumbala Nivaha Hara Krishan Tunupapam Shothaya Margani Rihaka Dharmadatusu Tatasu Padani. Y este en particular pues es un dharani interesante porque no tiene esta misma estructura que vimos con el otro dharani. Aquí casi todo se puede traducir en principio, ¿no? Entonces literalmente sería, bueno, claro, no se traduce como una serie de oraciones, pero sí podemos claramente identificar la mayor parte de las palabras. Entonces diría: oh tierra, receptáculo, suprema, firme, victoria, veracidad de la palabra, afirmación, colmada de poderoso entendimiento, generadora, destructora, consagradora, colmada de espléndidas palabras, o Ayamatamahi, que haces fluir los carros, quita las impurezas, remueve el mal, purifica los caminos, Grihaka. Estas son las palabras con respecto a la naturaleza inherente, ¿no? Es el contenido de esta dharani en particular. Y lo que dice el sutra, bueno, cierra, ¿no? Dice que con este dharani entonces los nagas, es una invocación para que los nagas cubran el cielo, que vengan hacia los nagas soberanos de todas las serpientes en este círculo de tierra, que lluevan, que emitan lluvia, que truenen, que hagan un despliegue de grandiosos rayos, que liberen, que agiten y agiten completamente, que retumben y resuenen, que emitan encantadores sonidos y clamores de grandiosos nagas que resuenan con enormes rugidos. Multitud de nagas, por la verdad más elevada, lluevan, lluevan. Por el poder de todos los budas y bodhisattvas, por la verdad de todos los nagas, sujeto el corazón de todos los nagas. Con el consentimiento de las tres joyas, vengan rápidamente. Bueno, entonces, a punto de terminar. No me dijo nada. Entonces, aquí, bueno, surge una pregunta interesante, que es: ¿realmente los antiguos budistas utilizaban estos conjuros para pedir la lluvia? Y entonces la respuesta aquí es claramente sí. Lo sabemos, por un lado, porque los peregrinos chinos, que viajaron varios monjes budistas chinos a India entre los siglos 3 y 7 de la era común, y los chinos pues iban escribiendo diarios sobre lo que iban viendo, ¿no? El más famoso es Xuanzang, y él tiene un diario pues muy largo sobre todas las regiones que iba recorriendo y sobre los rituales que él iba viendo. Y él menciona que él presenció rituales de adoración, de cómo los monjes adoraban a los nagas o propiciaban a los nagas para controlar las lluvias, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, uno de los vestigios más importantes para reafirmar esto se encuentra alrededor de la Stupa de Sanchi. La Stupa de Sanchi es uno de los centros pues ceremoniales que están mejor conservados en India, los centros budistas ceremoniales.
tradicionales. Tiene varias estupas bastante grandes, ¿no? Y lo que es muy interesante de Sanchi está construido en un pequeño monte, y todas las estupas y todos los monasterios están arriba del monte, pero al pie del monte hay muchos estanques de agua, que es donde la gente pues, durante mucho tiempo ha almacenado el agua de lluvia, ¿no? Entonces, lo que es interesante en Sanchi es que tanto en el centro ceremonial como alrededor de los estanques encontramos esculturas de nagas que, como pueden ver en la imagen de acá, siguen siendo venerados hasta la época, ya no por budistas, sino por hinduistas, que también los honran, los veneran, ¿no? Y en ese sentido podemos saber que pues claramente a lo largo de la historia ha habido pues este tipo de prácticas de apaciguar a los nagas, ¿no? Apaciguar el poder destructivo de los nagas e invocar su poder nutritivo para traer las aguas en la época adecuada, ¿no? Entonces, bueno, no podemos ya extendernos mucho sobre esto. Terminaría aquí la exposición y daríamos paso a algunas preguntas o comentarios que tengan los presentes y las presentes. Se abre el micrófono para preguntas, comentarios. Sí. Y también serviría, ¿habría algún método de curación? No tiene que ver nada con los mantras, con los dharan, pero también un método de curación efectivo. Si tú supieras que hicieran en contra de la picadura de las serpientes, como aquí que hay los culebreros. No sé, es decir, tradicionalmente se emplearían, bueno, la tradición de la Ayurveda, que también es una tradición que, digamos, que comparten tanto los budistas como los budistas, ¿no? En la historia de India, pues se emplearían medicinas muy concretas, no sé exactamente qué medicinas, ¿no? Pero hay que recordar, hay que pensar que la tradición de la medicina de la Ayurveda, por lo menos en lo que respecta a los textos clásicos, ¿no? Charaka y Sushruta, por ejemplo, muchos de los procedimientos médicos van acompañados de recitación de mantras. No solamente en el momento de curar a la persona, sino desde que están preparando la medicina, ¿no? Entonces probablemente ahí habría un punto de contacto. Es decir, desconozco lo que hacen los culebreros acá en México. Es otro tema. Sí, claro. ¿Y más? Buenas tardes, doctor. Bueno, yo le quería preguntar si hay algún texto que explique, que haya explicación así como el efecto, no el efecto, sino cómo funcionan las invocaciones. Alguna vez escuché que era como invocación de energía y ya esa energía traía algo al mundo físico, ¿no? Pero no sé si hay algún texto antiguo que haga esa explicación de la magia. Ya, bueno, en la tradición budista en particular, no se trata tanto de, como lo que tú dices, de esta canalización de energía, sino de que estos versos o estos conjuros contienen la verdad, ¿no? Se habla mucho del Buda Vachana en la tradición budista. Lo que quiere decir es que la palabra del Buda nunca puede contener falsedad, y como contiene verdad, es decir, verdad en un sentido, pues, ¿cómo decirlo?, puro, por así decirlo, o sea, como contiene esa verdad pura, entonces es efectiva, tiene el poder de tener un efecto sobre la realidad, ¿no? Es en el caso de los conjuros que tienen, ya sean paritas o mantras o dharanis que están, digamos, vinculados con el Buda en concreto. Ya en otras tradiciones de mantras, en donde ya no es el Buda el que los dijo, en donde, por ejemplo, las tradiciones tántricas ya no es tanto el poder de la verdad, sino que intervienen pues otras
otras potencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las tradiciones tántricas en general, el mantra es, por así decirlo, la manifestación sonora de la deidad. Entonces, no es diferente de la deidad, es esa deidad en forma de sonido, es como el nombre secreto de la deidad. Entonces, cuando alguien recita ese mantra, está haciendo presente todo el poder de que es esa deidad. Entonces, ya no es, o sea, no es una energía que esté en otro lado, sino que estás trayendo a esa deidad al momento presente, ¿no? Pero en general, en el caso de los mantras, hay muchas explicaciones, cada tradición lo va a interpretar desde su postura en concreto, y hay pues explicaciones, hay muchas, más bien tendríamos que plantearnos dentro de qué tradición, ¿no? Sí. Gracias. Gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Más que preguntas, un comentario. A mí me llamó mucha atención este paralelo que encuentro entre, pues, cómo el Buda, el Bodhisattva, no se come los peces, piensa en el otro, y más bien cuando esta escasez de lluvia, pues pide, no para él, sino por sus hermanos, ¿no? Pues efectivamente es un gran, efectivamente me quedo mucho con la benevolencia, ¿no? Ver por el otro, más que un pensamiento individualista, egoísta, en el cual pues estamos ya todos inmersos, ¿no? El mundo actual está todo inmerso en esto, se piensa más bien en el otro, ¿no? La comunidad. Además también como se busca el equilibrio universal, ¿no? O sea, cuando el rey, el gobernante no o abusa de su poder, como pues entonces los nagas se enojan y ya no mandan la ayuda, etc. Entonces me parece muy interesante porque por acá, por las tradiciones mesoamericanas, pues también hay algo de eso, ¿no? Como todavía algunas poblaciones indígenas nahuas, empezando de la Huasteca, veracruzana y hidalguense, también dicen, ¿no? Es que lo que hay que buscar es un equilibrio cósmico, un equilibrio del universo. Y por eso los ricos abusan de su poder, ¿no? Entonces, pues por eso tenemos esto que tenemos, ¿no? Destrucción, enfermedad, mala alimentación, porque los ricos, los gobernantes también están abusando de su poder. Entonces, lo que hay que buscar es el equilibrio, ¿no? Entonces, y por eso hay enfermedad. Entonces, me parece muy interesante cómo, pues aquí estas dos culturas, dos tradiciones, pensamientos, se convergen en estos elementos, ¿no? Entonces, a mí me parece, y también como las comunidades indígenas todavía en la actualidad piensan mucho más en la comunidad, en nosotros, más que en el yo, ¿no? En el individuo. Entonces, pues eso es lo que yo quería destacar. Gracias. Muchas gracias. Sí, digo, es algo universal en realidad, ¿no? Porque la lluvia pues es importantísima para la fertilidad de la tierra, ¿no? Y los seres humanos al final de cuentas dependemos del equilibrio de los elementos, ¿no? De las estaciones. Entonces en general, pues sí, digo, es interesante cómo el tema igual se manifiesta de otra forma, pero los elementos son similares, ¿no? Sí, otra pregunta sobre las ceremonias, los conjuros. Si tenemos algunos datos de si había especialistas en el monasterio para hacer eso, o era cualquier monje, o era el jefe del monasterio del abad, el que estaba autorizado, o había un conocimiento de esto. Aparentemente hay un conocimiento que te voy a enseñar, la Lani, que es esta fórmula máquina. Si el que hacía la ceremonia era únicamente el que tenía ese conocimiento, si ese conocimiento era secreto, cómo se transmitía, cómo se adquiría. Y creo que recordar en algunas tradiciones de monasterios más tardías, se habla de que en ciertos monasterios había ciertos especialistas en ciertas ciencias o ceremonias, e incluso se los pedían prestados en otros pueblos, en otros monasterios. Sí. Sobre el tema del secreto, no lo sabemos en realidad, porque los textos mismos, es decir, no es como las tradiciones tántricas en donde claramente se dice no debes revelar esto al mundo, ¿no? Es solamente a tus discípulos. En este caso, bueno, es el Buda diciéndoselo a Nanda,
y a veces en una congregación pues, de monjes, ¿no? Entonces, sobre el secreto no lo sabemos realmente, pero sobre la especialización, en ese sentido sí es muy claro, porque claramente encontramos, son textos con un objetivo medicinal, ¿no? En el sentido de que están enfocados para evitar o para neutralizar el veneno de las serpientes, y al mismo tiempo para pues, controlar el tema de las lluvias. Entonces, claramente pues tenían que ser los especialistas médicos en los monasterios, ¿no? Pero, pues sí, como bien mencionaste, pues no podían ser todos los monjes especialistas en todo, ¿no? Incluso es un tema muy interesante que no lleva más de 30 años que se han investigado los roles de los diferentes monjes en los monasterios budistas antiguos, y entonces se ha revelado pues, que sí estaba completamente divididas las funciones, ¿no? Desde los que solamente barrían o se dedicaban a hacer la limpieza del monasterio, los que preparaban el alimento, o en este caso pues, los que eran especialistas en este tipo de rituales y conjuros, ¿no? Y aquí ya no lo vimos en detalle porque el tiempo no nos alcanza, pero en el caso del Mega Sutra, el Mega Sutra último que vimos, se describe el ritual de una manera muy elaborada, ¿no? Y el ritual es construir una especie de mandala en donde se dibujan varios nagas, ¿no? Unos de 5 cabezas, otros de 7 cabezas, etc. Y se tiene que realizar una noche, un día o 3 días o hasta 7 días, recitándose de manera continua, etc. Y hay una serie de ofrecimientos a los nagas, además. Lo que claramente nos dice que pues sí, tenía que ser un especialista que en principio tuviera conocimiento de la ritualidad budista, que también era muy sofisticada, ¿no? En esa época, como lo sigue siendo ahora, pero en concreto de esos rituales en particular, ¿no? Lo que sí sabemos y lo que sí queda claro es que sí era un tipo de ritual súper extendido en toda India, ¿no? Ahora sí que nos salimos de los bordes del budismo, pues también el hinduismo. Actualmente vamos a cualquier región de India y entras a un templo hinduista, y generalmente afuera del templo hinduista hay una pequeña nicho para el naga, ¿no? De la región o del pueblo o del lago, y es universal, digamos, ¿no? Una serpiente viva. O una serpiente viva, claro. A veces, bueno, a mí no me tocó ver vivas, pero Que le dan su lechita. ajá, claro. Y en el caso de los budistas pues era lo mismo, ¿no? Como en este caso de Sanchi, o como el otro que decía a mostrar, no, ya nada más son 2 imágenes, como el caso de las cuevas de Ayanta, están en la región del centro de la India, ¿no? La región del Deccan, en donde son monasterios y templos cavados en roca. Entonces pueden ver, ¿no? Cada uno de estos que ven aquí son una entrada, y hay una cueva, a veces son muy grandes, ¿no? Una gran bóveda donde hay una estupa o está el monasterio, y hay 2 nagas a los cuales está, de hecho hay una inscripción en particular que dice, un poco siguiendo la línea de lo que estamos viendo, como ofreciéndole a ese naga, ¿no? Se hizo la escultura del naga y está la inscripción diciéndole algo así como, por favor, apacíguate y trae las lluvias en la época adecuada, ¿no? Lo que quiere decir es que en ese lugar pues había para la concepción budista había un naga regente, ¿no? Un rey naga de ese lugar, que era el que se dedicaba a proteger de hecho a la comunidad de monjes, ¿no? No tenemos, digamos, no sabemos cuáles de los textos que vimos hoy pues, se recitaban en esos rituales en particular, etc. Pero en el caso del Mega Sutra y en el caso de la Mahamayuri, sabemos que eran muy utilizados por su extensión en el tiempo también, porque viajaron hacia China, viajaron hacia Japón, Tíbet, etc. O sea, quiere decir que los mismos copistas, ¿no? Que en la India los manuscritos pues tienen caducidad, ¿no? Tenían caducidad. Entonces a los 4 siglos ya el manuscrito ya se lo comían las hormigas o los hongos, etc. Entonces había que hacer una nueva copia de todos los manuscritos, ¿no? Pero en esa nueva copia pues se privilegiaban algunos, no se iban a copiar. Si el monasterio tenía una gran biblioteca, pues iban a elegir algunos, ¿no?
pues el hecho de que tengamos manuscritos de estas obras del siglo XVI y siglo XVII, que son los manuscritos más recientes que tenemos de esta época, pues quiere decir que seguían siendo importantes. Eso en el caso de Nepal, ¿no? En el caso de Nepal, que son los manuscritos que tenemos en sánscrito de estos dos últimos sutras que vimos. Y en el caso de los paritas, como les digo, pues se siguen recetando prácticamente todos los días en muchas regiones del sureste de Asia. Lo cual nos dice que también pues se sigue, digamos, viendo la necesidad de recurrir a este tipo de ritualidad, ¿no? A este tipo de conjuros. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario por ahí. Gracias. Me llamó la atención cómo la palabra del Buda, por su verdad inherente, tenía esta capacidad, ¿no? de, digamos, de transformación, de influencia. Pero lo que también me causó curiosidad fue, no memoricé la palabra, pero usando la palabra declaración de odio de este monje, Sí. pues tenía, creo que en ese sentido, una cercanía con la fuerza de la verdad, de la misma intensidad, digamos, desde un polo negativo, ¿no? Claro. Y por otro lado, cómo se veían los nagas con el poder devastador que tenían que tienen los monzones. Había ahí una conexión. ¿Esos nagas eran ya pensados definitivamente como incontrolables o había alguna otra idea al respecto? Bueno, empezando por esta última, sí, pues, es decir, si no se intervenía por medio de este tipo de ritualidad, por medio de este tipo de conjuros, entonces eran completamente destructores, ¿no? Y venían las inundaciones, y venían pues todo lo que eso implicaba. Entonces, de ahí la necesidad de tener una serie de ritos pues que ayudaran a regular, que apaciguaran literalmente a los nagas, porque de otra manera, cuando el naga se le dejaba, digamos, suelto en esta tendencia natural hacia la hostilidad, pues tenía una naturaleza destructiva, ¿no? Y con respecto a tu primer comentario, pues es sumamente interesante, ¿no? Porque en India la palabra tiene poder en determinados contextos, ¿no? No solamente tiene un poder benéfico, sino que puede tener un poder destructivo. Entonces, en las tradiciones tántricas de todas las religiones en India, pues hay mantras de odio, ¿no? de destrucción. Si nos remontamos hacia la antigüedad védica, pues en el Atharva Veda hay varios o hay muchos mantras para aniquilar la cosecha del vecino o ese tipo de cosas, ¿no? Lo que quiere decir es que también se considera que la palabra usada con diferentes intenciones, pues puede tener un poder hacia un polo o hacia el otro. Bueno, entonces vamos a hacer la última pregunta y... Sí. Bueno, esto has quedado un planteamiento, y si nos recomiendas qué leer. Ajá. Para conocer cuándo empieza a ser hinduismo o budismo entre los pueblos de la India. Ajá. Y por otro comentario ahorita que comentan de esto, pues mucho que ver con las tradiciones de los pueblos mexicanos de ahora, la cuestión chamánica. Aquí se le llama, lo conocemos como o las aves de mal agüero, ¿no? Que manejan mucho el rayo, el relámpago para provocar lluvias a otros comuneros, a otros pueblos, para destruir su proceso de crecimiento de las milpas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay conocimientos también en los pueblos todavía mexicanos muy interesantes, y ahí podemos hacer algunas analogías, ¿no? a estas tradiciones, nada más. Okay. Bueno, con respecto a la recomendación, pues hay mucha literatura, ¿no? de historia del budismo,
Pero en particular te recomendé un libro que está traducido al español, que se llama así, El budismo con doble D y H, el budismo, ¿no? Sería el budismo de un investigador norteamericano que se llama Donald López. Tiene un nombre como mexicano casi, pero es norteamericano. Lo escribe en inglés y es una muy buena introducción a diversos aspectos del budismo, entre ellos su historia. Y con respecto a la segunda, pues desafortunadamente desconozco las tradiciones mexicanas, ¿no? Un poco tengo noción de los graniceros, que sería otra de las tradiciones asociadas al tema que estamos viendo hoy, ¿no? La conjuración del poder de las lluvias, o usado en un sentido negativo, el arrojar granizo, ¿no? a los enemigos, etc. Pero con respecto a lo del gallo y este tema, la verdad es que desconozco. Lo que sí sé en particular en el caso del budismo es, hasta donde yo he leído, en el budismo en el budismo indio en particular, no he encontrado conjuros, digamos, destructivos, ¿no? O sea, para dañar a otros, para mandarles el granizo o algo así. Ahora es probable que en el budismo tibetano existan. No los recuerdo ahorita así en concreto, pero sin duda debe haber, porque el budismo tibetano, hablando de esta asociación con el chamanismo, que como concepto así bien general, el budismo tibetano integra elementos del budismo, digamos, monástico, con prácticas de magia de la misma región, ¿no? Y de esas prácticas pues había muchos conjuros para dañar. Es decir, no todas las tradiciones del budismo tibetano, ¿no? Pero hay ciertas tradiciones que lo han empleado. Pero no sabría en específico, la verdad. Bueno, entonces terminamos y... Gracias a ustedes por su presencia, gracias al doctor García Hernández por su magnífica conferencia, y están invitados nuevamente la semana próxima en nombre de la Sociedad Mexicana de Estudios de las Religiones, del Departamento de Etnología y Antropología Social de ELINA y de la Casa de la Cultura de Isidro Coronado. Muchas gracias.